a decirle al Señor que la use poderosamente. Amén. Amén. Bendito Rey de la Gloria en esta hora, Señor. Te rogamos, Señor, por tu sierva. Oh, bendito Rey, para que seas tú, Señor, poniendo, Señor, palabras en sus labios, bendito Dios. Úngela, Señor, con ese aceite fresco, bendito Dios, que viene de ti, Padre amado. Que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón. Gracias, Señor. Unge nuestros oídos, Señor, para estar atentos, Señor, para escuchar tu palabra. Oh, bendito Dios, poder atesorarla y ponerla por obra. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Pues muchas bendiciones para todos, hermanos, y gracias por la confianza de poder tener el honor de compartir la palabra del Señor. Y primero, antes que todo, quiero orar para nuevamente, ¿no?, en mi corazón y con ustedes. Padre del cielo, te agradezco, Señor, que tu gloria, Señor, y tu presencia, tú la confíes a tus pequeñas vasijas, Señor. Te agradezco, Señor, que tú seas el que tiene cuidado de nosotros, que no ponemos nuestra confianza en hombres o en situaciones que a veces nos oprimen, sino en que de todo salimos, Señor, porque tú eres nuestro papá, tú eres el único, Señor, que tiene cuidado de nosotros. Que tú, Señor, le des honra y gloria a tu palabra a través de esta vasija, Señor. Yo no soy nada, Señor, en mí, pero todo en ti, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén, amén. Antes que todo quisiera compartirle en la palabra del Señor en Primera de Crónicas 28. Iniciamos por ahí. Mm, 28, versículo 9. Perdón, no te lo he dicho. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora, pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario, esfuérzate y hazla. También en la misma línea, en Segunda de Crónicas 3, 6, 8. Segunda de Crónicas 3, 6, del 6 al 8. Adornó además la casa con piedras preciosas y el oro era oro de Parvaim. También revistió de oro la casa, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo la habitación del lugar santísimo. Su longitud, correspondiente a la anchura de la casa, era de 20 codos, 9 metros, y su anchura era de 20 codos. La revistió de oro fino, que ascendía a 600 talentos, 20.400 toneladas. También termino ya esta palabra, ¿no?, de cómo se fue edificando a Salomón el templo que le encargó su padre. En el capítulo 4, verso 19, del 19 al 22. Salomón hizo también todas las cosas que estaban en la casa de Dios, el altar de oro, las mesas con el pan de la presencia sobre ellas, los candelabros con sus lámparas de oro puro para que ardieran frente al santuario interior, en la manera designada, las flores, las lámparas y las tenazas de oro purísimo, y las despabiladeras, los tazones, las cucharas, los incensarios de oro puro, la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa para la nave eran también de oro. Bueno, le pongo estas palabras de Primera y Segunda de Crónicas cuando David encarga a su hijo que levantara ese templo tan esperado, que él ardía en su corazón para darle una casa lujosa al Señor. Y pongo el énfasis de la sobreabundancia de oro, ¿no?, con la cual lo construyó. Casi todo era de oro, hasta detalles pequeños.
cuando, no lo he leído, pero en Crónicas, en Primera de Crónicas 22, David le dice a su hijo que todo el oro que tiene reservado para la edificación del templo, a él le ha costado mucho sufrimiento y mucho dolor, porque fueron el botín de tantas guerras que tuvo David que librar. Su hijo como que lo tuvo todo muy, muy hecho, muy preparado, muy fácil, ¿no? Pero con esta reflexión quiero decir que a pesar de que Salomón, ¿no? David le encarga a su hijo con tanta ternura, con tanto amor, dice, es algo muy delicado, es algo muy especial, ya no por lo material del oro, algo tan valioso, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, antes como que dicen que la plata eran como las piedras que había por el suelo, por la calle. Pero su padre David le dice con mucha ternura que lleve cuidado, no en tanto en sí de una edificación tan complicada, sino para quién era dedicado, para el Dios Todopoderoso del cielo. Y dice la palabra que el Señor se le apareció a Salomón 2 veces y le dijo que no adorase a otros dioses, porque si eso ocurría el templo iba a ser destruido. Y aquí en 2 de Crónicas 7 también quiero hablar sobre la destrucción del templo. A partir del 17 dice, y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, estas son palabras que el Señor le dice ya a Salomón, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo firmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo, no te faltará hombre que gobierne en Israel, pero si ustedes se apartan y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a otros dioses y los adoran, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y en cuanto a esta casa que ha sido exaltada, todo el que pase cerca de ella, todo el que pase cerca de ella se asombrará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y tomaron otros dioses. Amén. A Dios no le importa tanto esa grandeza, ¿no? El Señor se le apareció a Salomón y le dijo que le obedeciera, sobre todo, que no le quemara incienso a otros dioses. Dios sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Y vemos que el fallo que cometió Salomón era que se confió mucho en ser, podemos decir, el niño de papá, ¿no? Tenía todo el material, tenía todos los planos, tuvo que organizar. Y entonces, haciendo un recorrido, ¿no? Recordando lo que ocurrió anteriormente, ¿no? Este templo sabemos que fue destruido por Nabucodonosor porque Salomón no cuidó en su corazón de adorar solo a Dios. Para él la grandeza de Dios pues eran las piedras preciosas y el oro. Y también luego se levantó otro templo, algo más humilde, pero también que representaba la gloria de Dios, porque la consideración humana con Dios era lo físico. Levantar templos para que Israel fuera admirado por su arquitectura y porque era la manera que ellos pensaban que tenían que darle gloria a su Dios, pero realmente Dios quería que le dieran gloria de otra manera, amándole y siéndoles fieles, ¿no? Y también recordamos en la historia que el tercer templo está muy cerca de ser construido, ya tienen los judíos toda la arquitectura que hay ahora para levantar un tercer templo. Sabemos que ellos esperan a su Mesías, pero el Mesías ya vino. Tristemente el trono va a ser ocupado por el anticristo. Ese templo sí que realmente también lo va a destruir Dios con mucho motivo, porque el único que va a gobernar en Israel va a ser el rey de la descendencia de David, nuestro Señor Jesucristo, en Israel y en toda la tierra. Y con esta reflexión del templo, del oro y del valor que tiene para el Señor más que el oro, la obediencia, ¿no? El interior de su lugar era todo rebosante de belleza, pero el interior de nosotros, la Iglesia de Cristo, está cubierto con la sangre del Salvador Jesucristo. Dios tuvo que entregar a su Hijo fue el que más ofrendó, el que más arriesgó. Él sabía que lo íbamos a rechazar, pero en nada tiene que ver el templo, ¿no? El templo antiguo con el templo que somos ahora su Iglesia. Y también les quería compartir en Juan
capítulo 2, 19, 21. Bueno, creo que no he dicho el título de esta palabra. Es el templo de Dios y la iglesia, ¿no? Podemos decir, nosotros decimos que somos el templo de Dios ahora, ¿no? Pero la visión que tuvieran nuestros antepasados era muy distinta, ¿no? Que es lo que quiero, es la reflexión que quiero hacer. En el Evangelio de San Juan, capítulo, a ver si lo encuentro, capítulo 2, 19-21, dice así: Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y en Primera de Corintios 3, 16, 17... ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Amén. Pues aquí en el Evangelio de San Juan 2, sabemos que los religiosos de aquella época miraban, como estamos diciendo, la grandeza de lo físico, de lo material, y la gloria de Dios es tan grande que representarla con oro y con piedras preciosas es muy poco, ¿no? Él nos quiere a nosotros, quiere nuestra obediencia, quiere nuestro corazón, y también en 1 Corintios, como acabamos de leer, la iglesia que el Señor ha escogido como su templo, tenemos que ser una iglesia que no nos contaminemos. Aquí claramente dice que nosotros, nuestro cuerpo es su templo, que el que destruye su cuerpo, que es su templo, Dios también lo va a destruir a él. O sea que las consecuencias de que pequemos, si nos llamamos iglesia, eso va a tener unas consecuencias, porque la gente que se llama cristiana y están en vicio y contaminan su cuerpo con tabaco, con alcohol, con películas indeseables, con todo lo que desagrada a Dios. Pues desgraciadamente yo conocí a cristianos que hacían eso y yo no quería estar cerca de ellos, no porque yo me considerara mejor, sino porque yo quería tener una vida santa y adorar a un Dios santo que Él representa la mayor gloria que nunca ningún rey en Israel pudo edificar. Nosotros somos el lujo, la gloria, la grandeza de Dios, su iglesia. Y hay una palabra en Oseas 6:6, que la voy a leer de la versión Biblia al día, que me gusta como lo dice. Dice: yo no quiero sus sacrificios, yo quiero su amor, yo no quiero sus ofrendas, quiero que me conozcan a mí. Amén. Esta palabra es muy hermosa, es una palabra muy entrañable, porque vemos que Dios podría hacer lo que Él quiera con la autoridad de darnos lo que merecemos, ¿no? Pero hasta el último momento esperó para que algo para que hubiera un desenlace dramático, o nosotros o Él. Realmente fue Él. Y ellos van a desaparecer para siempre. Yo no voy a tener ese pueblo con el que soñé. Me voy a sacrificar yo a través de mi hijo y los voy a recuperar. Y entonces vemos que cuando el Señor ya pensaba en su iglesia, recordando que hoy el culto de mujeres, y hablando de esta palabra hermosa de Oseas, de corazones, de amor, ¿no?, para el Señor, quiero recordar 2 personajes bíblicos que vivieron situaciones similares, pero con dos corazones diferentes. Y está en el libro de Esther 1, del 11 al 12. Esther 1, del 11 al 12, dice: el rey mandó, bueno, el anterior, sigue el 11, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey, con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey, comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor con él. Y en el mismo libro, el capítulo 2, 8, 9, 16, 17.
Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él, porque se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10º, que es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que con todas las demás vírgenes. Así que él puso corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Bueno, pues conocemos la historia de estas dos reinas. Bueno, una reina, otra fue candidata a ser reina. Y aquí con la historia de estas dos mujeres, porque sabemos que todo el Antiguo Testamento, todas esas historias no están ahí porque deben estar para ocupar huecos. Es una sombra de todo lo que iba a ocurrir, de todo lo que iba a representar la Iglesia y cómo los corazones de los que iban a ser hijos de Dios en un futuro tenían que pasar un proceso. Sabemos que Vasti no obedeció a su rey. Ella quería los favores del rey, ella quería pues aprovecharse de las delicias del palacio. Ella hacía fiesta con sus amigas, lo que hacen muchos cristianos hoy, ¿no? Voy a la iglesia, pero no quiero comprometerme mucho porque el mundo es que me gusta. Pero como Dios me perdona, pues yo voy y vengo y como el Señor es mi rey, pues algo también me dará a mí, ¿no? Entonces eso es interés, eso no le agrada al Señor. Sabemos que Esther, que era todo lo contrario, venía de la pobreza, era huérfana, escogida entre las vírgenes, como hemos leído, y el carácter de ella, de su corazón, era valiente, esforzada y siempre agradaba a su rey, incluso arriesgando su propia vida. Entonces sabemos que una representa la Iglesia de Cristo. Iglesia solo hay uno, la de Cristo, la redimida por su sangre y la que le obedece. Y luego está la Iglesia apóstata, que representa a Vasti, ¿no? En mi entender, respecto al corazón de estas dos mujeres. La Iglesia apóstata se quedará en la tierra después del arrebatamiento. Tendrá oportunidad, si conocemos el Apocalipsis, de salvación, pero ya de una forma muy lamentable para su integridad física y perdiendo su vida si realmente quiere tener esa segunda oportunidad de salvación. Y yo creo que a la Iglesia del Señor que duda es que no ha llegado a enamorarse del Rey. Y luego cuando ocurra lo que tenga que ocurrir en la tierra, cuando el Señor recoja a su Iglesia, pues va a ser demasiado tarde. Entonces con esta reflexión yo me pregunto a mí misma y a los hermanos, ¿qué iglesia somos nosotros? ¿La del corazón de Vasti o la del corazón de Esther, ¿no? Y siempre pues escuchamos en nuestra carne a nosotros mismos, es que la vida cristiana es difícil, ¿no? La vida cristiana es un placer, es un banquete en la mesa del Rey, un banquete continuo. El diablo nos mete mucha miseria, mucha mentira en la mente porque no quiere que el Señor tenga una iglesia santa y una iglesia que se deleita en la presencia del Rey. Y el Señor Jesús dijo que su yugo era suave, su carga ligera y su yugo, a ver si lo digo bien, mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea, que si hubiera dicho difícil, pues entendemos que seguir a Cristo es difícil, ¿no? Pero ¿por qué dijo el Señor que era fácil su carga, ¿no? y su yugo ligero? Porque Él está con nosotros. Él no nos compromete a este legado tan importante de representar al Rey de Reyes si Él no va delante de nosotros. Igual que le puso el rey Asuero, le puso a la reina Esther para prepararla para el rey, le puso su eunuco y le dio 7 doncellas. ¿Acaso no nos dará el Señor 7 ángeles y toda la milicia celestial que necesitemos para luchar cada día y para ser victoriosos? Que no pertenecemos a un reino de deshonra, a un reino que retrocede. Pertenecemos a un reino que ya nuestro rey ha vencido y que tenemos que ser como él dijo que fuéramos, esforzados, valientes y que nunca retrocediéramos. Iglesia hoy en la tierra, según la palabra del Señor, sobre todo hay muchos detalles en el libro de Apocalipsis,
iglesia fiel, el Señor solo elogia la de Filadelfia, ¿no? De las 7 iglesias que representan el reino del Señor. Y fíjate, le dice, la elogia, pero le dice una cosa muy, muy interesante. Dice, aunque has tenido poca fuerza, no has negado mi fe. O sea, ahí se ve que no se trata de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestro orgullo a veces en la carne. Es que yo puedo, es que yo soy, es que yo he sufrido tanto. Sí, claro, nosotros somos una herramienta para el Señor en la tierra. No podemos pararnos en nuestros tropiezos, sino mirar hacia adelante como iba Moisés con aquel pueblo que dice la palabra que era duro de servir, era muy, muy salvaje, muy desobediente. Dice que iba con sus ojos puestos en el invisible, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos muy hermosos que nos alientan, ¿no? Y después de esta reflexión, pues quisiera también recordar donde el Señor se quiso deleitar con su pueblo. Se quiso deleitar primeramente en el huerto del Edén, cuando nos creó allí a nuestros primeros padres, y luego la grandeza del templo de oro, como yo le digo, había más oro que piedra, que madera. Y también con el pueblo judío, por supuesto. Él quiso tener una familia y un pueblo fiel para siempre, pero tanto el pueblo judío como en los lugares anteriores que hemos mencionado no le obedecieron y para sí mismos trajeron destrucción. Pero ahora Dios nos tiene a nosotros, a su iglesia, comprada con su sangre. Ese es el templo realmente donde Él quiere habitar. No es un templo físico, como siempre han buscado los antiguos reyes, profetas y que vivieron antes que nosotros, ¿no? Ahora el templo que Dios ama y el templo que Dios cuida es su iglesia. Y bueno, también quería añadir que realmente hasta que Jesús no vino a traer el reino de Dios a la tierra, no se conoció el compromiso ni la fidelidad. Porque ya cuando vemos el impacto que causó la muerte, el sacrificio, la resurrección de Cristo, gloria a Dios, que no se quedó en muerte, porque nunca se ha dicho que lo que Dios hace termine en nada. O sea, Dios hace las cosas para multiplicarlas con su potencia y su poder, más de lo que el mundo esperaba. ¿Acaso el templo ese tan glorioso que tenía no sé cuántas toneladas de oro, que eso se hace un estudio de los kilos de oro y uno se pierde? Porque podemos imaginarnos las montañas que nos rodean, brillando como el oro de lo que había en ese templo. ¿Y de qué sirvió? Miseria, vergüenza. Y el mismo Dios le dijo a Salomón, ya sabes que si me falla, este templo que ahora es la gloria de Israel y vuestra gloria, porque él sabía que no iba a ser su gloria, Dios lo sabía, va a ser una vergüenza y todos van a mover la cabeza como diciendo, mira, o sea, lo dejaron mal. Yo no quiero dejar mal a Dios porque ahora este templo que Él tiene, que somos nosotros, para Él es bellísimo, es lo que más ama. Y también antes de terminar esta reflexión quisiera pues en Lucas 10, 23, 24... Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hay palabras realmente, cuando estudiamos los evangelios, hay palabras dramáticas. Tenemos que pararnos un rato y yo creo que tenemos que manifestar lo que se mueve en nuestro interior, porque a veces hay un espíritu religioso que nos puede engañar. Me conozco la Biblia entera, me conozco todos los evangelios, puedo decirte de memoria tantos versículos de dicho evangelio, pero así estaba el pueblo de Israel, tenía mucho exterior, mucha apariencia, mucha sabiduría, pero sin embargo el corazón estaba totalmente apartado de Dios, pero a mí realmente esto que acabamos de leer me conmovió mucho, ¿no? Porque cuando el Señor le dijo eso, en el corazón del Señor estaría pensando, pero si yo soy, aquí está el protagonista que abrió el mar rojo cuando saqué a mi pueblo amado, yo soy el que caminaba con vosotros, con Adán y Eva en el Edén, el que se le apareció al torpe, perdona la expresión, de Salomón, y aún así me fui infiel. Y eso que le dije con mi cara presente, qué maravilla ver a Dios, ¿no? Y eso que le dije que si no lo hacía bien yo iba a destruir mi templo, pero que
que el celo humano que él tenía es que él lo había construido, que su padre le había dado el oro, ¿no? Y es lo que le estamos diciendo, ¿no? Que ellos veían al Señor, cuando el Señor dijo esas palabras, cuántos reyes, profetas quisieran ver lo que ustedes ven. Los religiosos de esa época, incluso sus mismos discípulos, estaban viendo al pobre carpintero de Galilea, al hijo de María y de José. Ellos no tenían discernimiento espiritual, porque no es de la condición del hombre amar a Dios. Y mira que ellos tuvieron ventaja y pudieron atar cabo de todo lo que estaba escrito en la Torá, de todo lo que habían visto, milagros, maravillas, y pudieron pensar, bueno, cuando así habla el maestro, algo quiere decir, ¿no? Pensaban solo porque, no sé si hemos leído ya, que dicen sí, que se tardó 46 años para hacer el templo, pero qué ignorante eres, le querían decir a Jesús, y la historia de Israel y la historia de toda lo anterior la sabemos nosotros, que hemos vivido más tiempo que tú. Jesús era relativamente joven y por eso yo también creo que por eso no le creían mucho, ¿no? Y bueno, la conclusión para terminar esta palabra, la conclusión que quiero decir es que dentro de nosotros llevamos un reino indestructible que nadie le puede hacer frente. Si somos fieles al Señor, si de verdad nos queremos la palabra, si podemos ser capaces de estar con una película 2 horas, no podemos estar 2 horas escondiendo las Escrituras por ahí donde nadie nos moleste, que se va a mover la presencia del Espíritu Santo. Antes aparecía Dios físicamente porque el Espíritu Santo todavía no se podía acercar a las personas, porque no estaban redimidas por Cristo. Y Dios en toda su sabiduría se le aparecía a Salomón, se le aparecía a Moisés, se le aparecía a personas de confianza, porque él es tan bueno que pensaba que sus corazones se iban a conmover y que se iban a quedar ahí con esa imagen tan poderosa y que nunca iban a retroceder, pero nada, no pudo ser. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Como he dicho, que pertenecemos a un reino indestructible, valoremos lo que tenemos. El diablo no puede nada contra nosotros. El diablo te dice, va, un cigarrillo, va, esta película, bueno, a lo mejor si estuviera con un hermano cristiano no podría verla porque se chivaría el pastor, pero yo estoy solo. Dios sí nos ve, Dios sabe que lo que hay en nuestro corazón. Mira que todas estas personas que he nombrado de la Biblia lo tuvieron fácil. La reina Basti era la esposa del rey Asuero. ¿Qué necesidad tenía el rey de casarse otra vez con una pobre huérfana? Mira cómo Dios busca la belleza del corazón y no le importa la categoría que tienen ya otras reinas y la posición. Perdió su trono, su posición y su autoridad, esta reina desobediente. Que no seamos nosotros iglesia desobediente, que el Señor es muy bello, muy poderoso. Hablaba con una amiga que tengo en una residencia que tiene 89 años y es cristiana, y todas las que hay a su alrededor tienen Alzheimer, tienen alguna enfermedad que su mente no, a esa edad, pues ya nos rige bien. Y ella lee la palabra de Dios, nos da consejos espirituales a mí y a mi familia. Y cuando oramos dice así en voz alta, dice, qué bonito es hablar con Jesús, qué gozo más grande. Esa anciana está ahí por circunstancias de su hija, pero tiene una mente sana, le brilla la cara, tiene una belleza especial, la vejez no la ha puesto fea, porque es un amante del Rey de Reyes desde que se convirtió con 20 años. Y esos son los templos que no caen. Por ejemplo, esta anciana que he nombrado, desde su juventud hasta la ancianidad y hasta que se vaya con el Señor, ella le da la gloria al Señor Jesús. Y bueno, también quería decir, valoremos lo que somos, y también quería decir que nosotros, la Iglesia, somos seres humanos imperfectos, pero somos portadores de la gloria del Dios Todopoderoso, 3 veces santo. ¿No hemos parado a pensar lo que significa eso? A veces jugamos con la bondad de Dios. Yo cuando me levanto cada mañana y percibo espiritualmente con quién tengo parentela, con el Dios Todopoderoso, Altísimo, y que hizo la locura para los que se pierden de morir, de sacrificar eso sí que era oro, piedras preciosas, diamantes, el tesoro del cielo que bajó a la tierra y se hizo escarnio, vergüenza y derramó su sangre por la nada que somos. Dice la palabra del Señor que cuando éramos débiles Cristo murió por nosotros. Y entonces, ¿qué más puedo decir, hermano? La palabra del Señor es la que nos conmueve y la que nos cambia.
lo que a mí me ha funcionado. Yo cuando estaba en un grupo religioso, bueno, cuando uno está en un lugar se piensa que está en el mejor lugar, porque cuando escucha la palabra de Dios y cuando ora con los hermanos, pues como en la palabra es donde habita Dios, pues el Espíritu de Dios se mueve. Pero luego está la levadura de los fariseos, ¿no? Cuando no hay un compromiso, cuando esa jovencita o esa hermana o hermano se hacen ciertas fotos mundanas y no pasa nada. Y si alguien dice algo, no sea religiosa, no será al revés, no serán ellos los religiosos que juegan con Dios. Y bueno, es que son jóvenes, tienen que disfrutar. ¿Qué? ¿Disfrutan haciendo lo que hacen los pecadores, lo que hace el mundo? ¿No dice la palabra que el joven se deleite en su juventud porque cuando sea viejo no lo lamentará? Esa es la forma en que camina la Iglesia de Cristo. Esos templos caen, porque igual que Salomón no representó la gloria del Señor en su corazón y en su vida, y esa majestuosidad cayó, todas esas iglesias que no portan la gloria de Dios con dignidad, esas personas caen también. Entonces contagiémonos, como dice la palabra, no lo tengo apuntado, lo voy a decir así parafraseando. Es muy fácil de recordar porque yo lo memoricé porque son todos dos es lo que tiene. Segunda de Timoteo 2:22. Dice el Señor que nos juntemos con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. No nos contaminemos. La apostasía está como nunca. Están ocurriendo cosas en los gobiernos que ya sabemos que son trampas. Nos están metiendo miedo. Es verdad que hay guerras, terremotos y todo lo que está pasando. El Señor va a cuidar de nosotros, no tengamos miedo, pero eso sí, si queremos que nuestro templo no caiga, como el glorioso templo que cayó, oración de corazón, apartémonos, aunque trabajemos 10 horas diarias, pero aunque sea media hora, cuando despejemos nuestra mente con una buena siesta, Señor, quiero buscar aquí un rinconico para estar contigo media hora, no quiero descuidarme de tu presencia. El Señor nos va a liberar de todo espíritu que nos esté engañando, nos va a santificar, nos va a sanar, nos va a proveer toda necesidad. Él hace maravillas con aquellos que le creen de verdad. Y bueno, pues esto era todo lo que quería compartiros, hermanos. No sé si habré transmitido algo de bendición, pero es la palabra del Señor la que nos habla con claridad. Y bueno, quisiera pues orar en este momento y decirle al Señor: Señor, he aquí tu iglesia. Gracias, Padre, porque para ti somos el templo más bello que jamás se levantó en la tierra, Señor. Que valoremos lo que tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque no hubo ni habrá sobre la tierra edificación tan bella como nosotros, Señor. Padre del cielo, es un deleite, Señor, pertenecer al corazón de la reina Esther, Señor. Tú nos das valentía, astucia sana para aprovechar esos momentos, Señor, de deleitarnos con el Rey, Padre. Señor, tu nombre nos da el poder, tu sangre nos da la protección, tu Santo Espíritu es el muro de fortaleza que nos protege, que nos representa en la tierra, Señor. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Señor, que esta iglesia que aquí está contigo hoy presente, Señor, esta iglesia que busca de tu palabra, que tú le des el hambre y la sed, Señor, que no nos conformemos con un espíritu religioso de venir a un lugar. Bueno es ir a buscar de la palabra y de la presencia del Señor, porque Dios quiere que su pueblo se una y se junte para darte a ti la gloria, pero primero tienen que nuestros corazones buscarte en la intimidad, Señor. Que este pueblo que aquí, Señor, te da la gloria, no pase un día sin adorarte en la intimidad de su habitación. Que no pase un día, Señor, sin contarte sus cosas, sus secretos, sus anhelos, sus deseos. Somos portadores de tu gloria, Señor. Somos representantes del Rey 3 veces santo, Señor. Que cuidemos lo que somos, Señor. Que cuidemos lo que tú nos has confiado, Señor. Porque tu iglesia, Señor, la que fue comprada, como dice tu palabra, no con oro, ni con plata, ni con piedra, sino con la sangre de un cordero sin mancha, sin tacha. Oh Padre del cielo, te ruego, Señor, que nosotros no caigamos como el templo de oro, porque somos, Dios mío, cubiertos con tu sangre más valiosa que el oro, Señor. Y el diablo no puede engañar ni puede hacer escarnio de tu iglesia. Pero que tu iglesia te busque, Señor, que tu iglesia te anhele, Señor. Llévate el espíritu religioso, el espíritu conformista,
El diablo no se cansa, es malo, perverso. Anda siempre como león rugiente, ese no duerme, pero nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero no tendremos poder si no buscamos a Dios de todo corazón. No basta con hacer la oración de fe, no basta con asistir cuando tengo ganas, no tengo ganas, congregarme para darle la gloria a mi Dios. Mientras que no le damos la gloria a Dios, el diablo está tomando ventaja de nuestra vida. Nosotros somos de un reino indestructible, pero ese es el ser de las tinieblas, nos puede engañar. Si no buscamos al Señor con celo santo, como Él nos celó, Él nos buscó, Él hizo lo que ningún rey de la tierra puede hacer. Por eso dice la palabra que lo que Dios hizo es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que creemos en Él. Señor, levanta, Señor, a todos los que están enfermos, espiritual y físicamente, Señor. Levanta a todos los que dudan, Señor. Consagra a las familias, Señor, igual que tú hacías, Dios mío, ordenaba a todas las familias de Israel, a cada uno, Señor, por edad, a cada uno por oficio, Señor. Aquí, Señor, tienes talento, aquí tienes edades, jóvenes, medianos, mayores. Tú puedes hacer maravillas con este pueblo, Señor. Trae consagración, trae la vida tuya a cada corazón, Señor. Yo digo en el nombre de Jesús que toda esta casa y la mía serviremos al Señor nuestro Dios, y nuestro templo jamás caerá, porque está fundado sobre la roca y está cubierto con la sangre del Rey del cielo, y el diablo no nos puede tocar, Señor. Pero tú pagaste el precio. A veces escuchamos: es que el cristiano tiene que pagar un precio. Tú pagaste el precio más difícil. Es un placer servirte, es un placer amarte, es un placer representar el carácter de Cristo en nuestro hogar, que no podemos por nuestra cuenta, lo sé, pero cuando nos miramos al espejo, cuando miramos tu rostro, cuando te adoramos, el Espíritu Santo nos llena y nos enseña. Como tú le diste a doncellas, Esther, 7 doncellas, que podemos pensar en 7 ángeles que nos cuidan, que nos ministra tu Santo Espíritu, que es mayor que todos los ángeles del cielo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Pueblo, despierta, que el Señor viene pronto y Él está santificando su iglesia, Padre. Gracias. Hazlo tú, Señor, esa obra maravillosa en cada corazón, empezando por el mío, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, mi Rey, y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Hoy puedo danzar con libertad.